Carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice el texto: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a volver a leerlo. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La primera cosa que quiero destacar de nuestro texto en esta mañana es el tema de la salvación. Por gracia sois salvos. ¿Por qué necesitamos nosotros salvación? Necesitamos salvación porque el pecado nos esclaviza. El pecado esclaviza al ser humano. El que hace pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. De manera que nosotros necesitamos salvación del pecado. Pero necesitamos salvación porque, como bien dice la carta a los Efesios, fíjense, en cuanto a ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Es decir, nosotros necesitamos salvación porque si no, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿alguien puede decir yo no soy pecador? ¿Alguien se anima a decir esto? Bueno, la verdad es que si alguien se animara a decir esto, estaría confirmando justamente que es pecador. ¿No es cierto? Si alguien se animara a decir esto, está confirmando que es pecador. Fíjense ustedes que dice, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Hay personas con las cuales conversamos que dicen, no, yo no necesito nada porque yo soy una buena persona. Y yo no robé, yo no maté, yo no hice nada malo, yo no cometí adulterio. Yo soy una persona buena. Ahora bien, esta cosa tiene que ver con la presunción, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Gracias. Tiene que ver con el orgullo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. El pecado, hermanos, consiste en estar autocentrados. En estar autocentrados. El pecado consiste en el egoísmo humano. Entonces, quizá el pecado en alguien no se manifiesta a modo de homicidio, a modo de robo, a modo de adulterio, pero se manifiesta en muchísimos otros aspectos. ¿No es cierto? Mucho más sutiles a veces, quizás pecados de menor gravedad, pero pecados al fin. ¿Por qué? Porque el pecado nace del egocentrismo, ¿no? Cuando el trono de nuestro corazón lo ocupa el yo. Cuando el trono de nuestro corazón lo ocupa el yo, estamos en una situación difícil, en una situación de pecado. Y peor aún, muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos separamos del eterno.
del autor de la vida, del único que puede dar vida, que es nuestro Dios. Entonces, podemos buscar ganar la paz con Dios de muchas maneras equivocadas. Hay un himno antiguo que dice: paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó cuando de su paz hallé. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? No por obras para que nadie se gloríe. Algunos creen que han pasado de grado en la vida, ¿no? Y que son mejores y que se superan. Bueno, nada de eso invalida la condición de pecadores. Y no podemos pretender hacer buenas obras para conseguir la salvación. Si nosotros hacemos buenas obras para conseguir la salvación, estamos en un camino equivocado. La única paz con Dios nos la da Jesús. Y es una paz que se ignora fuera de Jesús, que no se conoce fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Ustedes fíjense lo que Jesús enseñó acerca del fariseo y del publicano. ¿Qué pasaba con el fariseo? Le dice: te doy gracias, Dios. ¿Por qué? Porque oro 3 veces al día, ayuno 2 veces por semana, doy de todos mis diezmos. ¿No es cierto? Bueno, entonces él enumera todas sus obras meritorias, de las cuales está muy orgulloso. Pero el texto dice: no por obras para que nadie se enorgullezca, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? El texto es muy claro. El fariseo creería que a través de esto iba a recibir el aplauso de Dios, pero Jesús dice: no, este no bajó justificado, porque nuestras obras meritorias no nos dan la salud, no nos dan la salvación. Nosotros muchas veces hacemos como el fariseo, miramos y decimos: y no soy como este publicano. Ve, yo soy bueno, yo soy una buena persona, porque me comparo con el vecino, pero soy una buena persona. A ver, mi vecino está enredado en las drogas, mi vecino hace esto, mi vecino hace esto, yo no, yo me comporto bien, yo soy una persona decente, yo soy una persona que hago mi trabajo. Mis hermanos, tu vecino, nuestro vecino, no es el estándar con quien tenemos que compararnos. Si nosotros no nos acercamos a Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos alejamos del eterno, nos alejamos de la vida, de la única posibilidad de vida que tenemos. Y ya sea que seamos como el hijo pródigo, que el hijo pródigo se fue y empezó a malograr su vida de múltiples maneras, o sea que seamos como el hijo mayor, que estaba allí cumpliendo deberes, pero realmente pretendiendo que el cumplimiento de esos deberes le daba méritos delante de Dios. Ya sea que seamos cualquiera de estas dos personas, bueno, realmente el texto nos dice: estamos en nuestros pecados. No podemos salir de nuestro orgullo. No podemos salir de nuestro egoísmo. Y entonces estamos como esa persona que está manoteando en medio de un mar bravío porque se está ahogando. Porque si no viene alguien a rescatarlo, se ahoga. ¿Y qué dice el texto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora entonces, todos necesitamos salvación, porque todos somos pecadores y la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. De manera, hermanos, que
Necesitamos la salvación de Dios. Ahora, resulta que cuando estamos manoteando en medio de ese mar bravío, alguien se arroja al mar y no le importa ahogarse, nos rescata. Ese que nos rescata es el Señor Jesucristo. Ese que nos rescata es nuestro Dios. Y cuando yo llego a la orilla con aquel que me rescató, ¿qué es lo primero que hago? Le digo, gracias, cuando puedo comenzar a hablar. Y esto es lo que hace un creyente. La primera cosa que dice, la primera palabra que pronuncia es gracias, porque es salvo por gracia de Dios, puede dar gracias. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto el nombre del Señor Jesucristo. De manera que Él es nuestro Salvador, Él es el que nos rescata, Él es el que nos lleva a la orilla, Él es el que nos saca de la turbulencia de nuestro orgullo, de nuestra presunción, de nuestra vanidad, de nuestros caminos erróneos. Él es el que nos vuelve al redil, el Señor Jesucristo, gloria sea su nombre. Por gracia sois salvos, por el perdón de Dios sois salvos, por medio de la fe. Ahora, si vos te estás ahogando en medio del mar bravío, y realmente no te agarrás de la persona que te va a buscar, no agarrás la soga, no agarrás aquel medio, ¿no es cierto?, por el cual podés tener salvación, quizás te vas a ahogar. Y esa es la fe. Para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios, para que nosotros podamos recibir la salvación de Dios, tenemos que tener fe. ¿Y qué es la fe? Spurgeon la define en forma muy hermosa. Dice, es la mano del alma que se extiende vacía para recibir el don de Dios, el regalo de Dios. Es la mano que toma la soga. Es la mano que se toma de la mano del Señor cuando lo va a rescatar. Es la mano que se toma de la mano del Señor y se deja llevar, se deja arrastrar, se deja sacar de ese lugar que lo está hundiendo, que está haciendo que su vida se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe es algo que viene de Dios, es algo que Dios produce, que Dios provoca en nosotros. Miren, verdaderamente, si usted es salvo porque alguien se arrojó al mar para sacarlo, cuando sale no va a decir, yo me salvé, aquí estoy, qué bien. No, gracias al que me rescató. No, 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 no fue, yo solamente me agarré de él. Y el que nos vino a buscar, y eso estamos recordando en esta Navidad, es el Señor. Él es el que nos vino a buscar. Él es el que se acercó a nosotros. No nos acercamos nosotros a Él. Primero Él se acercó a nosotros. Y nosotros lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Eh? Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Miren, qué lindo que es.
pensar que nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero nosotros somos salvos para realizar las obras que Dios tiene preparado para nosotros de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras son consecuencia de la gracia de Dios, del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La fe sin las obras es algo que está muerto, ¿no? Entonces, las obras son sumamente importantes. ¿Y acá de qué estamos hablando? Estamos hablando de una palabrita muy cortita que se llama conversión. Es necesario que cada persona se convierta al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Solo hay perdón de pecados si nos arrepentimos de nuestros pecados. Y arrepentirnos de nuestros pecados no es ir y confesarlos a alguien y seguir en el mismo camino. Arrepentirnos de nuestros pecados no es sencillamente hacer una oración brevísima y decirle, Señor, perdóname por esto y seguir en el mismo camino. No, 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 no. La conversión es algo mucho más profundo. Es ser recreados por el Espíritu Santo de Dios. Es ser nuevas criaturas por el Espíritu Santo de Dios. La primera palabra que dice aquel que fue rescatado del mar es gracias. La primera cosa que hace alguien que se pierde, y yo tengo una experiencia que no la voy a contar por razones de tiempo, que se pierde en un lugar, en un bosque, es la desorientación total. No sabe ni para dónde ir. Pero cuando es rescatado, tiene que seguir los pasos de quien lo rescató. Y eso pasa con el creyente y sus obras. Las obras del creyente son las obras de aquel que se ha convertido, de aquel que ha puesto su vida totalmente en las manos de Dios, de aquel que se ha rendido ante Él. Hoy hemos hablado de estar cerca, más cerca, de que está cerca su gracia que nos puede salvar, de que nos rendimos a Él. Esa es la invitación, a rendirnos a Él, a arrepentirnos. Arrepentirnos no es hacer una simple oración, arrepentirnos es volvernos a Dios con todo el corazón, con toda la vida. Caer de hinojos a los pies de la cruz de Cristo, pidiéndole el perdón de nuestros pecados y rogando que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. Ese Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, llene nuestros corazones y nos haga nuevas criaturas. Y las obras, entonces, serán las obras de una nueva criatura, esas obras que Dios provoca en nosotros. No hacemos buenas obras para obtener algo, hacemos buenas obras porque Dios obra en nosotros, tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Hacemos buenas obras, ¿por qué? Porque el Señor está en nosotros, porque nosotros seguimos los pasos de Cristo, porque estamos caminando de su mano, porque el Espíritu de Dios nos mueve. Eso se llama conversión. Conversión es convertirnos de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual, en el cual Dios obra con poder y en gloria. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Bueno, mis hermanos queridos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios,
No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo, de nuevo en Cristo Jesús, para hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabés que Dios preparó obras maravillosas de antemano para que vos, yo y cada uno de nosotros anduviésemos en ellas? ¿Sabés que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? ¿Sabés que en cualquier momento y en cualquier etapa de tu vida Dios quiere hacer algo contigo? ¿Sabés que si estás pasando un momento de crisis, Dios va a obrar en medio de esa crisis bendición? ¿Sabés que si estás pasando un momento de enfermedad, Dios va a obrar en medio de esa enfermedad bendición? ¿Sabés que si estás pasando un momento en el que algo comienza en tu vida, Dios va a obrar de manera distinta, de manera poderosa, de manera maravillosa en esa situación? Bueno, gloria a Dios. Nosotros sabemos que Él preparó esas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nuestra vida no está librada al azar. Dios tiene un propósito para cada vida. Y la primera cosa es saber que el Señor nos perdonó, nos hizo pasar de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, para que andemos en su luz. Porque el que vive en la luz, anda en ella, y entonces la sangre del Señor Jesucristo lo limpia de todo pecado y tiene comunión con todos los hermanos. Mis queridos hermanos, los invito a orar para que el Espíritu del Señor esté obrando en cada uno de nosotros en esta mañana. Señor y Dios, queremos darte las gracias por esta palabra que tú has puesto en esta mañana para cada uno de nosotros. Porque ahora que se acerca el tiempo de Navidad, de nacimiento, nosotros queremos renacer junto con Cristo Jesús. Queremos que tú hagas esa obra maravillosa, única e irrepetible en nuestra vida, que es acercarnos a ti. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, transformando nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, de manera que podamos realizar esas buenas obras que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús nuestro Salvador, porque Él es el alfa y la omega, porque Él es el principio y el fin, porque Él es el que nos rescata de una vana manera de vivir, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Te alaba nuestro corazón en esta mañana y te da gracias, porque nos ha nacido el sol de justicia, en sus alas trae salvación y trae gozo y alegría a nuestros corazones. Señor, que si nos hemos alejado, podamos volver a ti y recibir el perdón. Si nuestra vida está tibia, que Señor podamos recibir el calor de tu Espíritu Santo. Oh Dios, obra, haz tu obra de gracia en cada corazón y en cada vida de los que estamos aquí presentes. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.